Gracias, Señor. Bueno, muy buen día. Nos unimos a toda la Iglesia de Cristo a nivel mundial que hoy celebramos una vez más que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive. Gracias a Él. Aleluya. Gracias a Él. Estábamos orando esta mañana por los miles de millones de creyentes en el mundo. Gracias porque esa obra que Él vino a establecer su iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el avance de su iglesia. Y hoy es un día maravilloso para hacernos una pregunta, porque particularmente en esta región de América, Suramérica, Centroamérica, hoy en día hay muchas celebraciones y claro, estamos gozosos, pero hoy es un buen momento en preguntarnos, ¿por qué crees? ¿En quién crees y por qué crees? Consultando los mapas de las religiones del mundo, estos mapas que existen ahí en la red, en YouTube, en Google, el 6% de la población mundial es budista. Si hablamos de más o menos 8,000 millones de personas en el mundo, 500 millones de personas son budistas. Tienen su libro sagrado y profesan su creencia. 1,600 millones de personas en el mundo son islamistas. Su libro, el Corán. Su profeta, Mahoma. 1,600 millones de personas en el mundo. Ahí tienen ustedes la fotografía. El hinduismo, 1,050 millones de personas en el mundo, hinduistas. El Bhagavad Gita, el principal libro del hinduismo. ¿Por qué creen? ¿En quién creen y por qué creen? En las religiones del mundo figura como el 33% cristiano, pero algunos mapas hacen una diferencia entre el catolicismo romano y el cristianismo evangélico. Catolicismo romano, 1,700 millones de personas en el mundo. 1,700 millones de personas en el mundo que profesan creer en Dios y el libro, la Biblia. 1,700 millones como católicos romanos. Y 850 millones de personas, cristianos evangélicos, protestantes, y el mismo libro, la Biblia. ¿En quién creo y por qué creo? Ahí tengo unos reglones vacíos debajo. Tal vez si no tienes un esfero, pero me gustaría que tomaras un minuto. A nivel espiritual, estamos hablando esta mañana, a nivel espiritual, ¿en quién creo? ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Tómense ese minutico, piénsenlo y ahora comparte con el que tienes a tu lado. Dale una razón de por qué crees, en quién crees y por qué crees. Hay algo que a nivel universal es muy contundente, y es que solemos tener afianzadas las creencias por lo que llamamos la cultura donde nos desenvolvemos. Y entonces, si preguntamos aquí a 50 millones de colombianos, seguramente vamos a tener respuestas que todas nos conducen a el tema cultural. Yo creo en Dios, pues porque
Ha sido la religión siempre de nuestros padres, porque mis padres me enseñaron. Y no solamente en el medio católico romano, sino en cualquiera de las culturas que estamos viendo ahí, budismo, islamismo. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué creen? ¿Por qué esa consagración en algunas áreas? Nos sorprendía alguna vez que Dios nos dio la oportunidad de estar por allá en Estambul. Nos sorprendía cómo en el momento en que sonaba la corneta ya en la mezquita, la gente estábamos ahí en un lugar como si fuera una plaza de mercado, llamémoslo, de todo tipo de cosas que vendían ahí, muy pintoresco eso. Y de pronto todo el mundo, todos los que atendían se postraron, pusieron un tapete en el piso y se postraron. Y ahí estuvieron 2-3 minutos. Es parte de su profesión, de su creencia. El apóstol Pedro nos dice que Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Predestinado desde antes de la fundación del mundo. No había hecho Dios el mundo, pero Él ya tenía el plan de salvación y nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir, y dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto es lo que llamamos la cultura. En ese aspecto, en otros aspectos seguramente hemos recibido de nuestros padres ser honestos, ser puntuales, ser muchas cosas muy buenas, pero desde el punto de vista espiritual dice, ya destinado, hablando de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, para ser rescatados no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ser rescatados con la sangre preciosa de Cristo, y declara específicamente esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. ¿Y por qué la recibimos de nuestros padres? Porque ellos nos dieron ese legado religioso de creer, decir que creemos en Dios, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué creemos. Entonces se espera que nosotros, ese 11% de cristianos evangélicos que hemos profesado recibir a Jesús, sepamos por qué hemos creído. Dice ahí 2 Timoteo 2:15, ustedes lo tienen ahí en su material, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Porque en cada hogar de Colombia seguramente, y aquí en general de Centroamérica y Sudamérica, en cada hogar hay una Biblia o 2 o 3 puestas en una biblioteca, o abiertas tal vez en la mesa de centro ahí de la sala como un amuleto, ¿cierto? Para proteger la casa, escritas, abiertas tal vez en el Salmo 91, pero es un amuleto más de los muchos que hay en la casa. Entonces nosotros los que hemos profesado debemos tener convicción plena de por qué es que creo. Me encantaría poder ver las respuestas que han escrito y las razones, que tú sepas por qué creo. Y hoy vamos a ver una razón muy contundente de por qué creo, por qué sé que Dios es Dios, por qué he depositado mi vida a Él, por qué creo que la Biblia realmente es su palabra. Porque decirlo, lo hemos dicho, de hecho, allá el pueblo judío desfilando en Jerusalén, Jesús lloró. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquellos que crucificaron a Jesús, aquellos que soliviantaron al pueblo, ¿decían creer en Dios o no? Por supuesto, eran los maestros de la ley, pero crucificaron al Mesías. Crucificaron al Mesías. Estén siempre, 1 de Pedro 3:15. ¿Estén cuándo? Siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ti.
que tú estés preparado, tengas certeza de por qué crees, en quién crees y por qué crees. ¿Por qué es esto tan importante? Mira la población mundial. No están ahí clasificadas sino las 5 o 6 religiones más grandes, pero en términos generales, excepto aquellos que se declaran ateos, que es un porcentaje mínimo de la población mundial, excepto todos tienen han depositado su confianza en algún sentido espiritualmente, en algún Dios, en alguien, en algo, han depositado su confianza. Estamos viendo una serie que se llama Sígueme. Hemos suspendido temporalmente la serie como tal, pero hoy vamos a mirar, ¿sé por qué le sigo? ¿Sé por qué le sigo? Hay algunas personas que dicen es que yo tengo una fe ciega. El Señor no quiere que tengamos una fe ciega. Hay personas que necesitan ver para creer. Tomás, si yo no meto mi dedo en sus manos, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. Jesús se aparece, no estaba Tomás, le contaron y dijo, ay, cuéntame una de vaqueros. Y a la siguiente vez se aparece el Señor en medio de ellos, Tomás allí. Hola Tomás. Ven Tomás, ven, tranquilo. Tomás estaba tieso. Mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado. Tomás apenas se escurrió. Dijo, mi Dios, mi Señor. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver, creen. Pero esa sin ver, creen, no significa una fe ciega. Cuando Pablo dijo, yo sé que mi Redentor, Job, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, me volveré a levantar y mis ojos verán al Rey. No es que era una fe ciega. Cuando el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito, eso no es una fe ciega. Es una fe con unas convicciones profundas, que dan por sentado que Dios es Dios y que lo que Él ha dicho es sí y es amén. Que dijo y hará, que habló y cumplirá, que cada una de sus promesas son sí y son amén. Eso es. Entonces, mis amados, dos de las cosas que definen en mayor medida el potencial, el desarrollo de una persona, hay dos cosas muy importantes. Una es el conocimiento que la persona tiene. El conocimiento que la persona tiene, sea en el área que sea. Eso va a definir mucho de su potencial. Pero segundo, es las creencias que tiene. Estuvimos viendo una película muy interesante para invitar el Viernes Santo, a invitar a la comunidad. Y pregunta, ¿cómo se llamaba? Bart. Bart, ¿tenía un gran potencial para la música o no? Tremendo potencial. Pero pregunta, ¿él creía en su potencial? No. ¿Por qué no creía? Porque su papá, desde niño, le habría cortado todos sus sueños, ¿cierto? Entonces, dos de las cosas que definen en gran medida el potencial, el desarrollo de una persona son primero los conocimientos que tiene y segundo, las creencias que tiene. Las creencias que tiene. Mira, ahí tengo una serie de palabritas, ustedes me dicen si son absolutamente claras o no. Con base en lo que yo creo, actúo. Mis actuaciones determinan lo que obtengo.
y con base en lo que obtengo, refuerzo mi creencia. Yo ya sabía que yo era un bruto para eso. Y otra vez está en las mismas. Y otra vez está en las mismas. Tuvimos una serie de desmanes en el 2001, ¿cierto? Me impresionaba ver ese montón de muchachos con palos, con fuego, camuflados, acabando con la ciudad. Y no solamente eso, sino en todas las ciudades del país. Nos sorprendió, pero así gigante, como en Chía, un municipio tan pequeño, y no solo en Chía, vaya y venga en el centro de Chía. Veníamos por una carretera de Tabio a Chía y por la montaña, y por ahí estaban también. Dije, ¿cómo se ha permeado el país? Pero es una organización increíble. Pero, entonces, ¿qué hicieron? Desmanes terribles, destruyeron muchas cosas, ¿cierto? Estaciones de policía, cuántas cosas. Ellos estaban actuando con base en algo, en un pensamiento que tienen, en una convicción que tienen, y obtuvieron lo que estaban buscando. Y como obtuvieron lo que estaban buscando, el temor del que la población se rinda, entonces eso refuerza su creencia. ¿Se dan cuenta que así es la manera de controlar? Tremendo, ¿no? Entonces, según yo creo, actúo, según lo que actúo, obtengo, eso refuerza mis creencias y eso se vuelve un hábito en mi vida. Es mi manera de vivir, porque estoy convencido de que eso es lo que me rinde los resultados que yo espero. Y en esa medida voy creando lo que llamamos cultura. Entonces se van uniendo grupos que son todos que piensan lo mismo, similares. Ahora, si yo soy una persona que profeso el cristianismo y me voy a vivir a un país hinduista, ¿será que no voy a buscar allí personas que profesen mi misma creencia para hacer comunidad? Y para vivir en comunidad, y vamos creando una cultura según lo que creemos, entonces vamos instalando nuestra manera de vivir. Cuando nuestra hija estaba estudiando por allá en Inglaterra, entonces tuvimos la oportunidad de ir a visitarla y vimos cómo la población inglesa, no sé hoy en día cómo esté porque estoy hablando de hace 15, 17 años, no sé cómo esté hoy en día la situación, no he vuelto a leer nada, pero qué estaba pasando en Londres particularmente, que la población, y creo que en general, me atrevo a decir, la comunidad económica europea, estaba la población envejeciéndose, porque la tasa de natalidad estaba muy bajita. La población envejeciéndose y estaba llegando mucha gente que profesaba precisamente el Islam. Y ellos entonces compraban y se instalaban en un sitio y empezaban a vivir según su cultura. Y entonces los ingleses empezaban a sentirse mal. Las casas empezaban a bajar de precio porque no querían vivir así de esa manera y sentían que se estaba deteriorando porque no era su estilo de vida como los otros vivían. Y ellos se retiraban y los otros llegaban y iban ocupando, iban trayendo familia. Y ustedes saben que en el caso del Islam la tasa de natalidad es alta. Entonces iban copando comunidades completas y los otros retirándose. Y entonces ya el barrio, iba uno por barrios donde la comunidad era totalmente diferente. Era como ir a vivir en un sitio donde el islamismo es la profesión de toda la comunidad. Entonces se crea cultura y la cultura determina el destino. Lo que creo, según creo, actúo, según actúo, obtengo, eso refuerza mi creencia, se vuelve un hábito, el hábito va creando cultura porque me voy movilizando y me voy juntando con las personas que creen y que practican lo mismo que yo y eso determina el destino
de una persona, de una familia, de una comunidad. Miremos por un momento un video y vamos a estar hablando sobre lo que es la palabra profética hoy. Al final llegas a ese punto. Fue el 8 de noviembre de 1981. Me fui a mi habitación yo solo. Era un domingo por la tarde, tomé mi libreta de notas, como me habían enseñado en la escuela de leyes, y dibujé una línea en el medio. Y a un lado puse la evidencia que había visto que era convincente para mí, que Jesús es el Hijo de Dios, quien lo comprobó regresando de entre los muertos. Y en el otro lado, la evidencia negativa. Y estoy escribiendo página tras página tras página y finalmente dejé mi bolígrafo a un lado y dije, espera un minuto, a la luz de la cantidad de evidencias que apunta tan significativamente hacia la verdad del cristianismo, que se requeriría más fe de mi parte mantener mi ateísmo o convertirme al cristianismo. Pues, para mantener mi ateísmo tendría que nadar contra la corriente, contra este torrente de evidencia que fluía en sentido contrario. Me capacité en el periodismo y leyes para responder a la verdad. No podía negarlo, ya no podía nadar contra la corriente. Así pues dije, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que lo demostraste regresando de entre los muertos. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y recuerdo que alguien me había mostrado un versículo, Juan 1:12, y lo busqué. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me di cuenta de que creer en Él implicaba recibirlo. Es decir, no se trata de estar de acuerdo intelectualmente con la doctrina de la iglesia, sino en recibir a Jesús como mi perdonador y maestro. Así que oré y me volví de una vida de inmoralidad y pecado y lo confesé y recibí el perdón de Jesucristo. Y dije, Dios, solo quiero seguirte. Quiero vivir de la manera que me diseñaste para vivir el resto de mi vida. ¿Y cómo reaccionó a esto tu familia? Bueno, salí y se lo conté a mi esposa y ella se echó a llorar y puso sus brazos alrededor de mí y me dijo, tú, una persona de corazón duro, te lo he estado diciendo durante 2 años, vaya. ¿Sabes qué? Le había dicho a la gente que no tenía esperanza por mi marido, pero ellos me dieron un versículo, Ezequiel 36:26, a lo largo de estos 2 años que estaba haciendo esta investigación. Mi esposa había estado orando Ezequiel 36:26, que dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. John, cuando abrí mi vida a Jesús, Él comenzó a cambiar mis valores, mi visión del mundo, mi filosofía, mis actitudes, mis prioridades, mi paternidad, mi matrimonio, mis relaciones. Todo esto, con el tiempo, comenzó a cambiar para bien. ¿Y qué pasó con Allison, tu hija mayor? Sí, todo lo que ella conocía durante los primeros 5 años de su vida era un papá que estaba siempre enojado y borracho o ausente. Ella pudo ver cómo Dios comenzó a cambiar mi vida delante de sus pequeños ojos. Después de varios meses, ella se acercó a mi esposa y le dijo algo que ya había comentado con su maestra de escuela dominical. Quiero que Dios haga por mí lo que Él ha hecho por papá. Y a los 5 años, ella abrió su corazón, recibió el perdón por medio de Cristo, se convirtió en cristiana. Y ahora ella tiene 31 años, escribe novelas cristianas. ¿Con mi hijo? Pasó lo mismo. Llegó a la fe y ahora él tiene una maestría en filosofía de la religión y el Nuevo Testamento. Va a obtener su doctorado en teología porque dice, papá, hay toda una generación por ahí que no entiende. Esto no es una imaginación, esto no es una leyenda, esto es algo que históricamente es cierto. Le dije, hijo, tú estudia y aprende y luego ve, cuéntaselo a tu generación. John, Jesús cambió mi vida, mi eternidad, mi familia, y esa es mi historia. Cristianismo, y la decisión inicial que Lee Strobel hizo fue, me divorcio, no me aguanto. Cogía a golpes las cosas
por la ira que le daba la estupidez de su esposa, que dizque creer en ese cuento de Cristo. Y tuvieron 2 años muy catastróficos como pareja. La niña, Allison, tenía 5 añitos, apenas oía que llegaba papá, rápido cogía sus juguetes, iba y se escondía. Porque él, con su éxito tremendo como editor, como abogado que era también, entonces mucho traguito, mucha cosita, y sin darse ni cuenta se había involucrado y estaba tornándose al alcoholismo, y a raíz de las peleas y de los pleitos con su esposa encontró más refugio en el alcohol, y hasta que un día decidió: voy a colgar. Renunció al Chicago Tribune y se dedicó, tenía dinero, no tenía problemas, se dedicó a investigar exhaustivamente y a quitar el mito, a destronar el mito de la resurrección de Cristo. Y fue como él dice, hizo su línea en la mitad, y cuáles son las evidencias de que esto es carreta y cuáles son las evidencias de que esto es verdad. Y se fue a los lugares, se fue para Israel, investigó las fuentes. Él era un hombre periodista, su trabajo era decir la verdad. Era abogado, su trabajo era defender la verdad. Tenía experiencia en todos los argumentos que se usan tanto en el periodismo como en el derecho para defender la verdad. Ir a las fuentes. Y así lo hizo durante 2 años, hasta que un día se derrumbó. Y dijo: no puedo seguir defendiendo ni negando que Jesús es el Cristo, y es lo que él contó. Entonces, mis amados, Dios nos reta a confrontar lo que creemos. Como lo dijo Lee Strobel, es autor de más de 20 libros. El caso de la fe, el caso de Cristo, son libros muy centrados, muy poderosos, muy especiales, los libros de Lee Strobel. Entonces Dios nos reta. Vayamos a Isaías 46, abramos nuestra Biblia. Isaías 46. Como lo dijo Lee Strobel, no basta con estar de acuerdo intelectualmente. No basta con decir creo en lo que me enseñaron mis padres. No, necesitamos tener unas convicciones personales, evidencias, y que nuestra creencia se manifieste en nuestra actuación. Lo que creo, actúo. Entonces nuestra actuación debe respaldar lo que creo. Voy a leerles desde el versículo 46. Dice: se postró Bel. Estoy leyendo Isaías 46. Se postró Bel, se abatió Nebo. Bel y Nebo eran 2 de los dioses especialísimos de los persas. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que ustedes solían llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, casa de Jacob, oídme, pueblo creente para el día de hoy. Oídme, ¿cuántos somos? Si contamos 33%, 33% de la población mundial, 3.000 millones, poco más. 3.000 millones de personas en el mundo que profesamos creer en Cristo. Oídme, dice el Señor, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo, está hablando Dios, hasta las canas yo los soportaré, yo los hice, yo los llevaré, yo los soportaré y los guardaré. ¿A quién me están haciendo semejante?, pregunta el Señor. ¿A quién me están igualando y me comparan para que seamos semejantes? ¿Qué es lo que están haciendo? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y lo adoran. ¿A eso me están comparando? Se lo echan sobre sus hombros, lo pasean, lo llevan, lo colocan en un lugar y allí se queda. Allí está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. No los libra de la tribulación. Acuérdense de esto que están practicando y tomen vergüenza. Vuélvanse a mí, prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador?
es una persona en autoridad que decreta un juicio que sabe que es contrario a la realidad. Eso es prevaricar. Decreta algo que es injusto. ¿Cómo es posible que entonces yo, que digo que creo en un Dios que creó cielos y la tierra, me postre ante una cosa cualquiera y le rinda culto? ¿No es absurdo? Es lo que está diciendo el Señor. Acuérdense, versículo 8, y tengan vergüenza. Vuelvan en sí, prevaricadores. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí. Y de esto es que vamos a hablar. ¿De qué? Versículo 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Yo anuncio lo que será desde la antigüedad, lo que todavía ustedes no pueden ver. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ese es el Señor. Ese es Dios, y de eso vamos a hablar, de la profecía. La profecía, un argumento contundente de por qué creer en Dios y su palabra. Hay muchas áreas por las cuales podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios, pero vamos a dedicarnos hoy a una, la profecía. Acuérdense, ahí está Isaías 46, 9 y 10 otra vez. ¿Profecía qué es? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Esa es la definición del diccionario RAE. Profeta es la palabra naví en hebreo. Significa hombre inspirado e inspirado por Dios. Se usa por primera vez en Génesis 20:10 hablando de Abraham. Dios habla de Abraham, que es su profeta. Deuteronomio 28, ubiquémonos en Deuteronomio 28 para que sepamos qué es un profeta de Dios. Deuteronomio 18. Dice versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más en este gran fuego para que no muera. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían tanto miedo de la presencia de Dios que le dijeron a Moisés, Moisés, ¿sabe qué? Más bien tú consulta con Dios y que Dios te hable a ti, y entonces tú nos dices qué dijo Dios. Porque nosotros tenemos mucho temor de oír otra vez a Dios. Entonces Dios les levanta profeta. ¿Qué es un profeta? Entonces Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú. ¿Qué hace Dios? Pondré mis palabras en la boca del profeta, y el profeta le hablará lo que yo le mande. El profeta no le va a hablar lo que a mí me parezca. No es las famosas iglesias de la profecía que existen por ahí. Les contaba la historia de un amigo creyente que su compañero de trabajo le insistía y le insistía, camine hermano, que es que en mi iglesia hay profecía diaria. Dios le habla, Dios te habla. Y dele, y dele, y dele, y cualquier día mi amigo le dice, ay, camine hermano, lo acompañó a su iglesia. Y están ahí en medio de la alabanza y de pronto llega una chica, una dama de mediana edad y se acerca y le dice al amigo, le dice, Dios me acaba de mostrar que la niña de rosado que está a tu derecha va a ser tu esposa. Y él mira, era un hombre estructurado, la mira y le dice, ¿qué Dios tan raro el tuyo? Porque el Dios mío dice que una mujer para toda la vida y que no debo adulterar. Resulta que yo soy casada. Y esa es la iglesia por ahí de la profecía. Esa es la iglesia de la profecía. ¿Qué es un profeta? Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos. Yo pongo mis palabras en su boca y él les hablará lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero mira el versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el Antiguo Testamento, el falso profeta, el cementerio era el siguiente paso para el falso profeta. Y si dijeres, versículo 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo es que podemos distinguirla, Dios? ¿Qué dice Dios? El profeta que hablare en nombre de Dios y no se cumpla lo que dice, ni acontezca lo que ha dicho, es palabra que yo no he hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, descártalo. ¿Cuál es la posibilidad de que un profeta de Dios se equivoque? ¿Cuál es el porcentaje que puede equivocarse? Es cero. Es cero. Literalmente es cero. Eso es un profeta. Entonces, por eso, cuando hablamos en Primera de Corintios 12, ¿recuerdan que habla de Primera de Corintios 12? Habla que somos un cuerpo, ¿cierto? En Primera de Corintios 13 habla del amor. Dice, procure los dones mejores, versículo Primera de Corintios 12, ámense, pero sobre todas esas cosas profeticen. Y cuando dice profeticen, tomen lo que yo ya he dicho, tomen esta palabra que para eso se la dejé escrita, y declaren lo que yo he dicho. Y ese es el verdadero profeta. Tomamos lo que Dios ha hablado y declaramos lo que Dios ya ha dicho. Lo declaramos sobre nuestra vida, sobre nuestra empresa, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sabiendo que Él dijo y lo hará, que Él habló y lo cumplirá. Ese es el verdadero profeta. Entonces, mis amados, aprovechando que estamos Semana Santa, analicemos algunas profecías, unas poquitas. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento declaradas solo sobre Jesús. Más o menos el 25-30% de toda la Biblia es palabra profética. Y de toda esa palabra profética, solamente un pequeño porcentaje se ha cumplido hasta el día en que vamos, hasta este tiempo en que vamos. Gran parte de la profecía todavía está por cumplirse. Y acerca de los postreros tiempos, pues, por supuesto, todo el faltante está por cumplirse. Entonces, mis amados, miren este análisis allí, ahí lo tienen en su material. Aprovechando esta Semana Santa, analicemos algunas de las profecías acerca de Jesús contenidas en la Biblia. Si esas profecías se cumplieron, porque ya nosotros estamos año 2024, ¿cierto? Y Jesús vino, se hizo hombre hace 2000 años. Entonces, analicemos unas poquitas hoy, hay más de 300. Si esas profecías se cumplieron, entonces podemos concluir por lo menos 3 cosas. Ustedes me dicen si están de acuerdo conmigo. Si lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió, entonces podemos concluir 3 cosas. Primero, que indubitablemente, sin ninguna duda, indubitablemente, existe un ser que se llama Dios, que conoce todo, pasado, presente y futuro, y que puede hacer todo lo que habló. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Él lo dijo y se cumplió. Ya es historia para nosotros. Entonces, hombre, ese Dios existe. Porque conocía pasado, presente y futuro, y todo lo que dijo se cumplió. Estamos pensando solamente en cosas referentes a Jesús. Entonces, que todo lo que manifiesta acerca del universo ahí en la Biblia, que todo lo que manifiesta acerca de la tierra, del hombre, de todas las áreas que manifiesta, y sus planes y sus propósitos con nosotros, pues también son verdad. ¿Sí? Segundo, si las profecías que están sobre Jesús se cumplieron, donde Él habló y dijo que enviaría a Emmanuel, Dios, a estar con nosotros.
Si todo lo que dijo sobre Jesús se cumplió, entonces efectivamente Jesús es Dios. ¿Qué persona sobre el planeta Tierra a lo largo de la historia de la humanidad ha dicho ser Dios? ¿Cuántas personas habrán dicho ser Dios? Y habrán manifestado y habían arrastrado a personas diciendo que son Dios o son profetas de Dios. Tragedias, ¿no? Ha habido tragedias en la humanidad por personas que se manifestaron como profetas de Dios y arrastraron tras sí a generaciones enteras aún a la muerte. Conocemos casos en nuestro tiempo. Entonces, pero ¿quién hay que haya dicho que es Dios, que va a morir, que ha contado cómo va a morir y que después va a resucitar después de 3 días? Y haya sucedido efectivamente. Jesús, vez tras vez, llegó un momento donde en medio de su ministerio comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario que aconteciera todo lo que estaba escrito de él, de la manera que iba a morir, cómo iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, que efectivamente Jesús es Dios y que todo lo que narra la Biblia acerca del propósito de su venida a la tierra es real, es verdad, y por lo tanto podemos confiar en ello y vivir conforme a ello. Esa es la razón por la cual nosotros un día decidimos, vamos a dedicar nuestra vida a Cristo y a proclamar su nombre por esa convicción que está ahí. Tercero, otra cosa que podemos concluir, que la totalidad de la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y es Dios mismo quien ha cuidado no solamente de lo que quedó allí escrito, sino que ha preservado su palabra para que no sea trastornada y que se ha encargado de divulgarla a lo largo de los siglos. Porque si ha habido un libro que ha sido perseguido y que no debería existir, en la Biblia. Reyes destinaron recursos completos y un ejército para recoger lo que hubiera en una época que no había imprenta, recoger lo que hubiera y destruirlo. Pero no pudieron. No pudieron. Entonces, muy interesante, en el año por allá 1948 tal vez, en unas cavernas junto al Mar Muerto, se encontraron unas cuevas, las cuevas de Qumran se llama, y allí un hombre buscando sus ovejitas que se le había perdido, se encontró un poco de vasijas de esas de barro. Oh, sorpresa, vasijas de barro, un tesoro, el más grande tesoro para las personas especializadas en el tema. Dentro de eso se encontró un rollo del libro de Isaías completico. Tan fundamental es este descubrimiento que en Jerusalén hicieron un museo especializado solo para eso. Lo construyeron para eso. Está controlado con una temperatura, con toda la tecnología para que eso se siga conservando. Y al comparar el rollo del libro de Isaías, escrito allí, que era un rollo 600 años más antiguo, del más antiguo que se tenía, perfecto. Es el mismo texto que tenemos hoy en día nosotros. ¿Cómo se ha podido conservar? ¿Cómo se ha podido conservar la escritura? Dios. Algunas profecías cumplidas, ahí ustedes tienen ese cuadro, todas son muy conocidas. El nacimiento virginal. ¿Cuántas vírgenes pueden concebir un hijo sin contacto sexual? Hoy en día existe, hace unos 40, 50, 60 años, la fecundación in vitro, ¿cierto? Uno diría, bueno, una virgen puede concebir hace 50 o 60 años. Estamos hablando del profeta Isaías 750 años antes de Cristo. ¿Y qué dice Isaías 7:14? Se los voy a leer aquí directamente de la escritura. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ustedes pueden
leerlo allí en Lucas capítulo 1. El ángel va donde María. María, bienaventurada eres, vas a concebir un hijo. ¿Cómo será esto si yo no he tenido relaciones sexuales? Dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y llamará su nombre Jesús. Dios salva. Dios con nosotros. Lucas, eso está en Lucas 1, 26 al 35. El lugar del nacimiento. El lugar del nacimiento. Para nosotros, hoy en día Belén es un lugar que hemos oído toda la vida, pues precisamente por Navidad y por todo eso, ¿cierto? Pero Belén al día de hoy sigue siendo una población muy chiquita. Por el turismo ha crecido un poco. Pero en la época de Jesús, Belén era un pueblito como aquí en Colombia, Chichiribitay. ¿Sí? ¿Quién conocía Belén? Y tú, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y tú, Belén Efrata, no eres pequeña entre las poblaciones de la tierra, porque de ti saldrá el guiador, el Mesías. Cuando los magos de Oriente vinieron a Herodes, hemos visto una estrella y nos indica que ha nacido el Mesías. ¿Dónde ha nacido rey Herodes? Herodes va y busca a sus sabios y rapidito le dijeron, sí, está escrito en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo, bueno, en esa época no existían los capítulos ni los versículos, pero en Miqueas dice que en Belén Efrata nacerá. Entonces no había problema. ¿Por qué? Porque Dios lo había escrito. Miqueas vivió 700, fue contemporáneo de Isaías, 750 años antes de Cristo, declaró dónde iba a nacer el Mesías. Que fuese homenajeado con regalos. El Salmo 72. Dice la Escritura en el versículo 10. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Bueno, está hablando ahí del Mesías. Y dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Está cumplido eso en Mateo capítulo 2, versículos 1, versículos 11. Nos narra los reyes de Oriente que vinieron con oro, con incienso, con mirra. Precedido por un mensajero, Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dios consolación. Dice, voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Dios ha hablado. Cuando salió después de 400 años de silencio, ningún profeta de Dios, pero de pronto llega un hombre que empieza a predicar. El reino de los cielos se ha acercado, y mandan a averiguar los escribas, fariseos, ¿y usted quién es? Y dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, enderecen el camino al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, declarado por Zacarías 500 años antes de Cristo, que iba a haber una voz que clamaba en el desierto anunciando que el Mesías llegaba. Ese fue Juan Bautista, Mateo 21, versículos 6 al 11. La pasión y la muerte, nos estuvo hablando Carlos Márquez del Salmo 22 muy claramente hace 8 días. Nos estuvo hablando de la pasión y muerte de Isaías 53. Nos lo leyó esta mañana Dianita. Detalle a detalle. En el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Isaías 53, para los que no estuvieron hace 8 días, recuerdo hay un pedacito que fue
ampliamente expuesto por Carlos hace 8 días. Toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y otros le vituperaban y otros se burlaban. Pero ¿qué dice? Dice que fue crucificado con los delincuentes y que en los ricos fue en su muerte. ¿Cómo que en los ricos fue en su muerte? Después de que Jesús estaba en la cruz día viernes como el día viernes, iba a decir que como hoy. El día viernes, antes de la puesta del sol, porque comenzaba el Shabbat, había que quitar al crucificado de ahí, no se podía dejar ahí, porque comenzaba el Shabbat. Un hombre que se llama José de Arimatea, un hombre que creyó en que ese Jesús era quien realmente dijo ser, igual que Nicodemo, un hombre principal del concilio, un hombre de dinero, fue y habló con Pilatos. Lucas capítulo 23, pueden leer la historia. Pidió que le entregaran el cuerpo y fue y lo llevó a la tumba que él preparaba, a su mausoleo, que él tenía preparado para sí mismo. Allí no había habido nunca nadie enterrado porque iba a ser su tumba. Él, como un hombre permisivo, la había mandado construir, pues la entregó para que allí enterraran a Jesús. Lucas 23. Mateo, abramos un momentico Mateo 16, 21, un par de profecías más. Ya los cité hace un momento, pero dice desde entonces, Mateo 16, 21, desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitaría al tercer día. Vez tras vez en los evangelios, varias veces en Marcos, en Lucas. Pero citemos uno más, también se lo escribí ahí, Juan 10, 18. Jesús prediciendo su propia muerte y su resurrección. En Juan 10, versículo 18 al 20, Jesús dice a sus discípulos: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién puede entregar su vida y poderla tomar otra vez? Dios. Jesús resucitó. La profecía cumplida. En todos los aspectos. La Biblia no es un libro de geografía, pero cuando habla de geografía es exacta. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando cita ciencia es exacta. Muchos hombres como al estilo de Lee Strobel, muchas personas arqueólogos, profesión arqueólogos, nada de conocimiento de Biblia ni de nada, pero cogieron arqueología en esa parte de Oriente Medio y empezaron a guiarse, porque aquí da distancias entre pueblos, recorridos, y entonces guiados por lo que la Biblia narra acerca de esas poblaciones que de hace 2000, 2500 años son citadas en la Escritura, llegaron a descubrir naciones, pueblos que estaban enterrados por siglos. Y llegaron a la convicción de que la Biblia era exacta en esa área. Cuando se cumplieron en el año 1992, que se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, entonces se publicó mucho acerca de Cristóbal Colón. Y de Cristóbal Colón se publicó en su diario, tenía subrayado un versículo de la Escritura que decía que Dios está sentado, Isaías, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra.
hasta el momento la tierra era plana. Pero la Biblia, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y por eso Colón estaba seguro de que navegando hacia el occidente podría llegar al oriente. No sabía nadie de que existía América. Él pensó que desde España, yéndose por el occidente, llegaría al oriente, a las Indias. Y oh sorpresa, todo en el tiempo del Señor. Quiero dejarles algunas cosas de reflexión. ¿Qué porcentaje de ese 11% del cristianismo evangélico que aparece en el mapa de religiones del mundo son realmente verdaderos discípulos? ¿Qué porcentaje de ese 11% son personas que están preparados para responder con argumentos al que les pida razón de la esperanza que hay en ellos? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje podemos decir yo sé en quién he creído? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos podemos afirmar como eso que afirmó el apóstol Pablo? Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé lo que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, porque yo sé en quién he creído. Y una última pregunta, mis amados. Nuestra convicción de Dios y de que la Biblia es su palabra, nuestro amor y nuestro compromiso por Jesús es algo simplemente intelectual. Es algo que se ha quedado ahí y en una tradición de venir a la iglesia, de pronto hasta de leer simplemente la Escritura, o realmente estamos haciendo lo que debemos hacer. El Señor nos dejó una misión: vayan y compartan mi evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. Pero no se limiten a compartirlo, evangelicen, discípulenlos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Porque quiero decirles esto y por favor notémoslo. ¿Qué pasó después de Josué? Después del libro de Josué sigue el libro de Jueces. ¿Y qué dice Jueces? El libro más triste de la historia de la nación de Israel. Dice, y se levantó después de Josué una generación que no conocía a Jehová. Gedeón, ¿recuerdan a Gedeón? Qué tremendo hombre Gedeón. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? 70 hijos. De los 70 hijos de Gedeón, ¿cuántos fueron instrumentos de Dios para la gloria de Dios? Ni uno. Ni uno. Pregunta, mis amados, ¿nuestros hijos están comprometidos con el Señor? ¿Tienen una convicción plena de que Cristo es Dios y Él es el Señor de sus vidas por convicción? ¿O solo una tradición? ¿Están tus hijos preparados para continuar el legado de bendición que tú has recibido? Pensémoslo bien, mis amados. Sería demasiado doloroso que después de que tú pases, en tu casa no haya nadie que proclame la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos bendecir tu nombre. Y Rey, hoy nos levantamos y te damos gracias por esa obra de la cruz. Hoy te honramos, papá. Hoy te bendecimos. Hoy nosotros que hemos tenido la experiencia hermosa de haber tenido un encuentro personal contigo. Hoy nosotros que hemos sido transformados día tras día y poco a poco a la misma imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos levantarnos, Señor Dios del cielo, para tomar conciencia, para hacer un análisis personal de cómo voy yo como verdadero discípulo. Tú has dicho, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti y caminas con ella y haces lo que ella dice, evangelizas, discipulas,
entonces será un verdadero discípulo. Hoy oramos por la iglesia, Señor, por tu iglesia en Colombia, Dios. Hoy clamamos por un avivamiento en medio de la iglesia en el país que tanto estamos necesitando en este tiempo, Rey. Pero, Señor, queremos hoy mirar de una manera consciente y cercana nuestro propio corazón. ¿Realmente soy un verdadero discípulo? ¿Realmente estoy comprometido? No solamente creyendo que Jesús es mi Salvador y mi Señor y que tengo vida eterna, sino como dijo el apóstol Santiago, tu fe sin obras es muerta. Estoy compartiendo el Evangelio. Estoy discipulando a otros. Estoy llevándolo a la madurez en Cristo. Estoy siendo un promotor para que la generación de creyentes no sea una generación de bebés cristianos. Señor Dios, oro por tu Espíritu Santo. Porque tú con ese puñado de hombres, con esos 12, con esos 120 que estaban allí en Hechos capítulo 2, transformaste el mundo entero conocido. Lo pusiste boca arriba en esa época. Señor, necesitamos un avivamiento, Rey. Clamamos, Dios, por ese fuego, por esa pasión en nuestro corazón por ti y por tu palabra. Visítanos, Dios, en el nombre de Jesús. Enciende el fuego en nuestros corazones. Que nuestra adoración no sea una adoración de labios, Rey. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Aleluya.